¿Debe preocupar a Feijóo lo que nos vas a contar hoy sobre el caso Montoro, Ernesto? Relacionado con algo que está ya en su entorno. Yo creo que tiene que echarle un estudio. Por lo menos tiene que echarle un estudio. A lo que nos vas a contar del caso Montoro. A lo que Feijóo debe estar atento a lo que vas a contar. debería estar atento, no a mí, sino a los hechos. A lo que vas a contar. Bueno, y Ernesto Kaiser, ¿algo tienes que contar que afecta a alguien que está entre los elegidos por Feijóo? Sí, déjame decir una cosilla sobre esto, venga. segundo. La verdad que más intriga de lo que hay que contar. He leído varias veces este informe de la UCO y la verdad es que no entiendo ni pío. No entiendo cuál es el sentido del informe, porque lo que vienen a decir es que no hay ninguna anomalía, palabra literal que utilizan, porque el dinero se lo metieron directamente en el bolsillo y no fueron a sociedad de fantasmas. So what? Como dicen los ingleses. No es ninguna anomalía. ¿Y qué más da? ¿Se lo pusieron a través de Sociedad de Fantasmas o lo metieron en el dinero? Todo normal, Ernesto. No sé, una cosa rarísima. Todo normal. Todo, ya la gente... Dentro del común y corriente, todo normal. Todo normal. Todo en orden. Sí. A ver, ¿qué ibas a contar que debe estudiar Feijóo? A ver. El otro día hablamos sobre Alberto Nadal, que fue secretario de Energía en el Ministerio de... Estuvo con Montoro. Sí, estuvo con Montoro, pero estuvo con el ministro de Energía de la época, el Canario, el famoso Canario. Soria, José Manuel. Y fue secretario de Energía entre el 2012 y el 2016, antes de pasar a ser secretario de Presupuestos. Pero bien, aquí hay un problema. Ahora, si te parece, voy a poner el dato de que ahora Alberto Nadal ha sido elegido por Feijóo para ser vicesecretario de Economía en el Partido Popular. Este dato es muy importante. Es un gran fichaje, ¿no? Es un gran fichaje, así lo ha presentado el Partido Popular. Alberto Nadal es una persona internacionalmente conocida y en ese sentido pues tiene su sentido. Problema que yo veo. Tenemos un correo electrónico que podemos mostrar donde aparece una consulta. Ahí está el correo. De los dos imputados de Equipo Económico, que son gente muy importante. Uno ha sido director general de tributos. En el año 16, año que Nadal era secretario de Energía, pidiendo un informe sobre el impuesto de actividades económicas. Impuesto de actividades económicas que pedía el sector gasista, por el cual también pagó, que se rebajara. Y entonces hay una petición al secretario de Estado de Energía, a Industria, por el tema de los gases. Y claro, Alberto Nadal ha jugado un papel muy importante en todo lo que es la reforma del sector gasístico. Si ves las hemerotecas, bueno, forma parte de su actividad, del butano y tal. Y por tanto, evidentemente, a partir de este informe habría que preguntarse si él también está vinculado o tuvo algún tipo de vinculación, aunque no aparezca imputado, ni mucho menos. Pero yo, a partir de este correo, que lo podéis ver, y va dirigido de uno de los capos de Equipo Económico, el señor Óscar Amo Galán, a Martín Abril y Calvo Diego, que fue director general de tributos, donde se le pide un informe a Industria y Energía. Entonces, esto es un tema. Yo señalé el otro día mismo que en lo que se refiere a la primera reforma gasística, en la medida que no eran gases industriales, sino gases medicinales, no veía por qué Alberto Nadal hubiera tenido que ver. Esto para mí, es mi propia revisitación del tema, por así decir, plantea un problema que yo creo que Feijóo debería analizar. Nada más. Contexto, Ernesto, si me permites, contexto. Estamos hablando de que Equipo Económico es el despacho que funda Montoro. Por allí pasan intereses de empresas que, por ejemplo, quieren leyes que se reformen a su gusto, ¿verdad? Ahí dices, hay una consulta, en el correo aparecen personas ahora imputadas de Equipo Económico, ¿verdad? Correcto. Y tú dices que en toda esa reforma hay que estudiar el vínculo que pudo tener quien ahora ha sido elegido por Feijóo para llevar la economía del Partido Popular, vicesecretario de Economía. Exactamente, yo digo estudiar porque es evidente que a él se le pide, los dos imputados que están ahí en ese correo, le piden un informe, sobre la baja que ellos reivindicaban del impuesto de actividades económicas, el IAE. Ya. Que es para lo que se movían y para lo que pagaban. Pues ahí lo llevan, vamos a ver qué ocurre. Ahí lo dejamos. Ayer esto dijo el fiscal general, va camino del banquillo, hoy tiene la noticia, a ver qué pasa con esto y cómo va avanzando el futuro de Alberto Nadal, elegido por Feijóo para ser el vicesecretario de Economía del Partido Popular. ¿Qué ocurrirá? Ahí lo llevan.
Enseguida Ernesto Kaizer nos va a contar lo que dice que debe inquietar a Feijóo, la información que va a contar. Y debería estudiarlo, pero Feijóo y lo que es el arco político está muy pendiente también de esto del caso Montoro, Ernesto. Se vuelve a mostrar también una pugna que hay en lo que es la justicia. Una fiscal que quiere investigar y se ha encontrado con dificultades de gente que no querían que se investigara esto de Montoro tanto como se ha investigado, ¿o qué? Bueno, lo que tenemos es, en fin, yo soy casi un especialista en Carmen García Cerdá. Y esto no es la exclusiva que va a contar Kaizer, esto es algo previo, ¿eh? Luego a lo de quiero después. decir, yo presté mucha atención a su caso porque me pareció un caso dramático. Cuando La fiscal, ¿no? La fiscal Carmen García Cerdá, que es fiscal anticorrupción, ha llevado Púnica, Leso, está en Púnica todavía, porque Púnica todavía está pendiente de juicio y están esta semana con los peritos. Y ella sufrió mucho, pero mucho, quiero decir, se vio muy afectada por la situación porque estaba convencida de su caso y una junta de fiscales no es una cosa normal, es la invocación del artículo 27 al que tienen derecho todos los fiscales cuando discrepan de sus jefes, y ella estaba metida en este caso que se había archivado en Madrid y que ella seguía junto con los Mossos en Tarragona. Ha habido discrepancias, pero fueron unas discrepancias que terminaron muy mal, porque el fiscal jefe, el señor Antonio Luzón, recibió una delación de un mozo que había trabajado y a la que ella se fue a despedir después de la Junta de Fiscales, que le había restringido su participación. La sacaron de la pieza principal y se quedó en lo que conocemos como la pieza gasística, y ella simplemente se fue a despedir, le dijo: vosotros hacéis lo que deberéis, consideréis adecuado, y un mozo llamó al fiscal jefe, al señor Luzón. Alejandro Luzón, y le dijo: mira, ha estado por aquí en Tarragona Carmen García Cerdá y nos ha dicho esto y tal. Y a raíz de eso le montan un expediente de desobediencia. El fiscal promotor de la acción disciplinaria es nada menos que Manuel Moix, que había estado enfrentado a ella en el año 17 en el caso de Ignacio González, y por lo tanto ella dice: oye, te recuso porque ya te enfrentaste conmigo, pongan a otra persona a instruir este expediente. Rechaza la recusación, le pone una multa de 1.000 euros por desobediencia, va al fiscal general, ella recurre al fiscal general, el señor Álvaro García Ortiz, y el señor Álvaro García Ortiz confirma a Manuel Moix, y luego va al Supremo y pierde. Pierde. Dicho también de otra manera, el caso es que esta fiscal ha seguido adelante con la investigación, pero se ha encontrado con que pedía más de la UCO, que no llegaba. Se encontró también con la oposición del fiscal jefe anticorrupción, Luzón. Hablas de Moix muy relacionado con el PP de Madrid, de su tiempo, en fin. Y claro, esto de Madrid Network, una de esas instituciones que contrata al despacho de Montoro, que había fundado Montoro, igual que aparece también la Xunta de Galicia. ¿Qué es esto de Madrid Network? Donde trabajó Ayuso, donde trabajó Santiago Abascal. Estuvo Santiago Abascal, perdón por el lapsus. Verifica María Navarro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues Madrid Network es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que creó en 2007 el gobierno de Esperanza Aguirre para fomentar la innovación tecnológica y la colaboración entre empresas madrileñas. Ha estado presidida por Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre, y precisamente, según revela el sumario del caso Montoro, fue durante la presidencia de Beteta en 2008 cuando el despacho Equipo Económico, fundado por Montoro, firmó 2 contratos de asesoría por valor de 2 millones de euros con esta empresa pública. Recordamos, también han ocupado la presidencia de Madrid Network Aurelio García de Sola y Rogelio Pedro Calvelo, que ostenta actualmente el cargo desde 2017. Y además, Isabel Díaz Ayuso también trabajó en Madrid Network hace 20 años como periodista. Bueno, y ahora lo que vamos sabiendo, gracias María Navarro, María Molero, cuéntanos, porque claro, hubo mucho dinero que fue a parar al despacho de Montoro, venía de administraciones públicas en algunos casos, y ahora mismo lo que sabemos es que iba dinero directamente con transferencias directas a esos miembros que se repartían la pasta, y es lo que se está investigando. ¿Dónde está el dinero y cómo les llegaba y cómo se lo repartían? María Molero. Sí, Jesús, conforme avanza esta investigación vamos teniendo más datos y más cifras. La UCO señala que las empresas gasistas pagaron más de 670.000 euros a Equipo Económico, al despacho fundado por Montoro entre 2013 y 2019. Y la Guardia Civil maneja un dato más. Los socios del exministro utilizaron las mordidas para gastos personales como facturas, impuestos y compras. Según los investigadores, no hubo desvíos a sociedades pantalla, sino que una parte sustancial de ese dinero se enviaba a través de transferencias directas a las
cuentas bancarias de los socios de Montoro y que utilizaban para cubrir todo tipo de gastos personales. Lo hicieron con el dinero de las gasistas, pero también con el dinero procedente de otros sectores empresariales que contrataron a Equipo Económico para tratar de influir en las decisiones del gobierno de Rajoy. Jesús. Caso Montoro. Atención a lo que hoy publica el propio Pedro Águeda, porque lo que hoy destapa el diario es una guerra entre fiscales, un intento de obstrucción entre fiscales. La fiscal del caso Montoro fue detenida por el responsable de anticorrupción y por el número 2 de anticorrupción. Esto es lo que hoy publica Águeda, que se intentó frenar aquello y que la propia fiscal se queja y dice: hay guardias civiles, guardias de balas que están parando la inspección a Montoro. Águeda, ¿ha habido intentos de parar esa investigación? Lo que ha habido es un choque dentro de la Fiscalía Anticorrupción sobre hasta dónde debía llegar este caso. Ahora mismo Montoro está imputado, recordad, porque él, en ayuda de altos cargos, 9 altos cargos de su departamento vinculados a la consultora que él fundó en 2006, habrían modificado leyes o los preparativos para esas leyes que beneficiaron a unas empresas gasísticas que al mismo tiempo habrían pagado a ese despacho con el que todos estaban relacionados por estos cambios en las leyes. Por eso está investigado Montoro. Pues bien, la fiscal del caso piensa que no se debe quedar ahí, sino que los correos que obtuvieron con mandato judicial de Hacienda revelan otra dinámica. Un uso privilegiado de la información fiscal de los contribuyentes absolutamente secreta y confidencial que hicieron Montoro y su equipo para atacar a adversarios políticos y enemigos personales del ministro. El fiscal jefe anticorrupción no ve motivos para ampliar la investigación a ese plano y pues interviene la actuación de la fiscal, le pone a su segundo para que la monitorice y se tenga que supervisar todos los escritos que debe mandar al juez, y en ese intercambio de escritos entre la fiscal del caso y su jefe llega a decir, por ejemplo, y a quejarse de que quien no está colaborando como supuestamente debía en la investigación, a diferencia de lo que está haciendo los miembros de la agencia tributaria o los Mossos de Escuadra, pues son los guardias civiles adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que dependen del teniente coronel Balas de la UCO. Un abrazo, cuídate. Hay efectivamente noticia de última hora en torno a ese sumario también, porque efectivamente la UCO ha investigado el dinero del caso Montoro y concluye que el dinero de las gasistas fue directamente a los bolsillos personales de los socios de Montoro, vía transferencias directas. Destino personal, dice la UCO, dice la Guardia Civil. Hoy, Pedro Gómez, lo que sabemos es que va a haber requerimientos bancarios para intentar rastrear ese dinero en el extranjero. Cuéntanos. Sí, porque ese informe de la UCO lo que concluye es que finalmente fueron 673.000 euros lo que pagaron las gasísticas a ese despacho económico que fundó Cristóbal Montoro, y que ese dinero fue traspasado mediante transferencias directas a diferentes miembros de ese despacho y que no se utilizaron ningún tipo de sociedad pantalla, que ese dinero fue directamente para gastos personales, pago de facturas, un hecho que dice la UCO que no es nada extraño ni singular, porque así venía trabajando durante mucho tiempo ese despacho económico. Lo que sí que ha pedido al juez, tanto a Mossos como a la Guardia Civil, es si creen necesario realizar algún tipo de diligencia más en torno a esos productos financieros y a esas transferencias económicas. Se busca el dinero de Montoro, pero se dice, sabemos dónde está. Sabemos que ha ido a sus bolsillos personales. Pues entonces ya está claro, ¿no? O sea, no es que no parece que la investigación... el destino, ¿no? El recorrido. Bueno, el recorrido parece que tampoco ha sido especialmente complicado, porque tenían una sensación tal de impunidad que, bueno, que además estaba bien, hombre. Pues, tú les habías asesorado, les habías hecho la ley, que menos que te paguen bien y que te lo lleves a casa. Pues es la lógica capitalista de las influencias básica del todo. Oye, ¿y estos eran...? Claro, es que vaya lío, ¿no? Porque hay... policía judicial toda bajo la misma dirección, que hay ocasiones que filtra, otra que no, hay ocasiones que tiene mucha celeridad, hay cosas que no quiere investigar porque le parece que, hombre, que esto tampoco es para tanto, ¿no? Total, ¿cuántos millones de euros era esto? Porque de los otros hablamos de 600.000.
De 600.000 que además no saben ni dónde están. Sí. Hombre, Bueno, todos sabemos que hombre, hay que reírse porque... todos sabemos que Hay que reírse. Javis, breves, telegráficos los dos. Sí. Lo que ha ocurrido es algo que se intuía en el propio auto, porque en el auto su señoría dice que se llegaba a lo que se llegaba mediante pago. Lo dice el propio auto. Luego, por tanto, en este caso, la unidad de la Guardia Civil lo que ha hecho es acreditar que los pagos se produjeron y que llegaron a feliz destino. Y esto ya lo engarzo yo con la famosa cláusula éxito. ¿Qué quiere decir con esto? Que si se cobró es porque se triunfó, claro. triunfó en lo pretendido de modificaciones legales, enmiendas, etcétera, etcétera. Lo cual es un llamado más, otra vez, al actual presidente del gobierno y a su equipo para que estudien concienzudamente todos aquellos casos en donde triunfaron las coimas para que el resto de la ciudadanía del Estado no sigamos perjudicándonos Breves. con el disfrute de aquellos corruptores. Breves aquí, Sí, por favor. yo sí voy a hacer. Y nos movemos. Yo sí. Ya tiene una Primero, hombre, esta UCO es la misma a la que otros demonizan, ¿no? No, pues es la misma. O sea, un respeto para esta UCO que también certifica. Pero no lo mismo. En este caso Pero no que creo que el la PP, misma, pero no en lo este caso mismo. no creo que el PP esté detrás de la UCO contra Montoro. No, pues No. la UCO que merece Que un va. respeto en este caso y en el de Coldo, y en el de Santos Cerdán y en el de Ábalos. Y Sí, sí, luego, si hombre, actúas todos en sabemos igual, unas que cosas- me han pedido brevedad y lo voy a conseguir. Bueno, Si no me interrumpís. Entonces, el rastro del dinero en todos los casos de corrupción es lo más difícil y lo que certifica. pues aquí ha sido fácil. En eso estamos, en eso estamos, en buscar sido dónde fácil. fue el dinero. En este caso y en el otro Bueno, que A su estamos hablando. bolsillo. En el otro, por lo que Sí, pero sea, que se lo llevan no fuera. aparece. Se lo Había llevan- un terreno en Puerto Rico que, ¿os acordáis que la OCU, el cálculo que hizo aquel magnífico? Pues no. Si me Oye, das una cosa, si te doy yo 10 también. segundos. Sí, otra cosa. Venga, breves que nos O sea, movemos. yo Que dos acaba de segundos. aprobar el Impugno- Consejo de yo dos Ministros segundos. la medida de los padres. Impugno madres. cualquier comentario que pretenda que nosotros, por lo menos yo, impugno a la UCO en su totalidad. Claro Son que no. como los pimientos de Padrón. Unos pican y otros no. Bueno, Es que si se demuestra lo que están apuntando las informaciones de que en este país, desde el Ministerio de Montoro, se hacían leyes a la carta para determinados actores económicos, ahí lo que se está golpeando es nuestra democracia y nuestra soberanía. Porque que un país haya tenido un ministerio en el cual, a través de un despacho, si les contrataban determinados millonadas de dinero, les hacían leyes específicas para que se rebajaran hasta el 85% de los impuestos. Incluso también, por ejemplo, tenemos el caso de ligado a las casas de apuesta que después están arruinando a muchas familias en los barrios. Mi barrio está totalmente plagado de esas casas de apuesta y resulta que había un señor desde el ministerio y todo esto además ocurría mientras precisamente se aplicaban todas las políticas del dolor más duras en la salida de la crisis, los recortes sociales, los recortes de las pensiones. Eduardo. Mientras se nos decía que teníamos que apretarnos el cinturón, Montoro, presuntamente, lo que estaba haciendo desde ese ministerio era organizar todo este circuito en el cual se vendían las leyes. Eduardo, solo mira, quiero recalcar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices en esta segunda parte, pero en la otra, aquí hay una interrogante. Los gobiernos proponen las leyes, las Exacto. leyes las hacen las Exacto. cámaras legislativas. Por supuesto que sí, Y pero ahí recordemos, tenemos, recordemos ahí tenemos un el problema. poder que Exacto. tenía Montoro en aquel momento y el margen No, que estoy- también Solo- parlamentario Solo que quiero tenía. recordar, es muy llamativo que haya gente en la izquierda, y no estoy achacándoslo a vosotros, pero es muy llamativo que haya personas en la izquierda que piensen que el caso de Cristóbal Montoro desmoraliza a la derecha. Cuando no es así, si es que hay mucha más alegría en la derecha porque se estén descubriendo todos estos casos que provocaron muchos de los escándalos que en aquel momento tuvo que sufrir la derecha que lo de ahora. O sea, lo que le hizo Ejemplifica muy bien- Cristóbal Montoro... Ejemplifica muy bien lo que fue el gobierno del lo que Partido hizo Popular. Cristóbal, Lo que le hizo Cristóbal Montoro no solo a Rodrigo Rato, sino por ejemplo a José Manuel Soria, filtrando sus famosos papeles de Panamá, a Esperanza Aguirre filtrando su propia declaración Sí, sí, de no la me cabe renta. duda, pero en ese Fue gobierno absolutamente ocurrió terrible. una trama de sobres en Génova. Una policía patriótica durante para ese gobierno no perseguir- ocurrió la trama para de sobres en perseguir, Génova. Bueno, en esos gobiernos. Para perseguir rivales políticos, una policía patriótica. Y a la vez estaba ocurriendo lo de Montoro. Entonces, hombre, resta policía credibilidad patriótica- cuando ahora se pide tumbar este gobierno para sustituirlo por uno del Partido Popular con Vox. Hombre, resta Según credibilidad el porque aliado- el historial del anterior gobierno... Según el aliado del